Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por ahí? Bien, ¿verdad? Es la hora de que empiece nuestro programa y es la hora de que estéis al otro lado atentos a todo lo que vamos a contar y a todo lo que vamos a compartir con vosotros. Veréis, en el programa de hoy vamos a hablar de poesía, sí señor. Vamos a hablar del problema de la vivienda, que tenemos la solución. Tenemos la solución al problema de la vivienda sin salir de Almería. Ya veréis por qué os digo esto. Y terminaremos hablando de actividades en la naturaleza, actividades en un entorno único como es la Alpujarra, como es el municipio de Padules. Todo esto y mucho más nos va a mantener reunidos a vosotros y a un servidor hasta las 8 de la tarde. Así que espero que nos mováis. Bueno, también está Mónica. Sí, Mónica también está en el programa, por supuesto. De hecho, Mónica hoy comienza el programa desde el Teatro Apolo de la capital. Hasta allí se ha ido, no sé exactamente para qué. Mónica Aldehuela, muy buenas tardes. Alfredo, pues nos hemos venido hasta el Teatro Apolo porque a partir de las 8:30 de la tarde vamos a poder disfrutar de la obra de teatro Vacío, que se incluye en la programación de ese ciclo Delicatessen de teatro. Tenemos con nosotros a la directora, actriz Rosa Díaz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, una obra doblemente nominada a los premios Max de teatro. Bueno, ahora mismo estamos candidatas, todavía no han empezado las nominaciones, pero ya estar donde estamos ya es un punto muy bueno a nuestro favor. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a poder ver sobre este escenario esta tarde. Bueno, Vacío es un espectáculo que habla de un viaje en paralelo entre una madre y una hija. Es bastante autobiográfico porque habla mucho de lo que le ha sucedido a mi hija en una etapa de su vida y de lo que está pasando en general, por desgracia, a mucha gente joven ahora mismo. Yo creo que desde la pandemia y desde el COVID, yo creo que están pasando cosas muy preocupantes. Entonces, Vacío es un viaje que habla de todo esto, de repente qué pasa en las relaciones madre-hija cuando pasan de ser dulces bebés a jóvenes que están completamente perdidos en un estado continuo de ansiedad, sin saber muy bien cuál va a ser su futuro, en un camino bastante cienagoso de no se sabe qué y, bueno, habla en general de salud mental. Un tema muy importante. Sí, un tema, por desgracia, muy candente. ¿Por qué decides hacer esta obra, Rosa? Bueno, decido hacer esta obra porque a raíz de la pandemia, como te comentaba, yo estaba trabajando con jóvenes en institutos, en talleres de teatro, y me di cuenta que hay algo muy grave que está pasando, que es están perdidos, no saben qué hacer, están con depresiones permanentes, están en estados de ansiedad, están en búsqueda continua, no se habla, no se comunica, da mucho miedo la palabra suicidio. Hay suicidios, hay bullying, hay autolesiones, y a los padres y a las madres de repente es como que no oímos nada, no queremos ver, pero es evidente que hay que hablar. Hay que hablar abiertamente, no porque hablando de este tema vamos a empeorar la situación, sino porque les vamos a dar un lugar donde los jóvenes van a poder estar en un lugar de poder abrirse, de poder conversar, de poder comunicar y de poder entender también qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Que crees que no somos conscientes realmente de estos temas y que tenemos que abrir un poco más quizás la mente y hablar un poco más de la importancia de ello? Sí, yo creo que tenemos que quitarle el miedo a las palabras tabús, como suicidio. Ahora mismo, por desgracia, el suicidio es uno de los números unos entre jóvenes de muertes, y todo viene por bullying y no se habla del tema hasta que no está pasando algo muy grave. Y de hecho creo que en Almería hace poco se ha dado un caso, en estas últimas entrevistas que estamos haciendo nos están contando en muchos sitios que por desgracia no se habla del tema hasta que no ha sucedido, y a mí me parece muy triste. Quiero decir, ¿por qué no se plantea como algo escolar, como una asignatura fundamental, la educación emocional, el hablar con los padres? ¿Por qué cada vez hablamos más con los dedos, con las pantallas, y menos con la boca y con la mirada y con el abrazo? Entonces, no hay una salud mental suficiente como para abarcar la barbaridad de jóvenes que están ahora mismo en situaciones de riesgo.
Bueno, estos temas son algunos de los que tratas en esta obra. ¿Qué pretendes transmitir al público que venga a visitaros? Preguntas, hacer preguntas, lanzar muchas preguntas al público y decir qué estamos haciendo como sociedad, qué está pasando, qué hacemos como padres y madres, qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer para ayudar a la sociedad y en general a las chicas y chicos jóvenes, cuál es mi granito de arena dentro de este mundo a nivel global, no solamente con la ecología, con el agua y con estas cosas que hablamos, sino a nivel del alma, ¿qué estamos haciendo? Y a nivel de la educación de padres e hijos, poder generar comunicación, ¿cómo creamos estos lugares de diálogo? Imagino que tanto tú como directora y actriz, tanto la gente que forma parte de tu equipo, os hacéis preguntas cada vez que hacéis esta función. Sí, nos hacemos preguntas y sufrimos, digamos, el proceso, porque esto ha sido una cosa, como te comentaba antes, muy autobiográfica. Mis preguntas como madre y también mi desnudez y mi propia vulnerabilidad, mi fragilidad, mis propias preguntas, qué estoy haciendo mal, qué es lo que no he hecho, qué es lo que no he sabido ver. Quiero decir, aquí hay muchas preguntas que yo creo que están también a la orden del día cuando yo hablo con madres y padres y me dicen, si es que ya no sé qué hacer, o sea, es que no encuentro el camino. ¿Quién nos ayuda a buscar esto? O sea, estas son preguntas que se quedan aquí en el patio de butacas, pero yo creo que la gente que sale, el público que sale con un pequeño pellizquito, porque de alguna manera ven en ellos mismos y en la realidad que les está tocando vivir algo de lo que se está contando aquí en el escenario. O sea, que a ti te está sirviendo de aprendizaje y a la vez de terapia. Sí, por suerte tenemos una profesión que nos está haciendo aprender mucho en el camino. Pues muchísimas gracias, Rosa. Enhorabuena por esas candidaturas a los premios Max y a ver si hay suerte y llega a la nominación. Esperamos, cruzamos los dedos. Ojalá, seguro que sí. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Alfredo, nos da tiempo a venir a la obra y a vosotros que nos estáis viendo también nos da tiempo porque empieza a las 8:30, así que ya sabéis, quedan las últimas entradas, no os lo penséis. Pues la verdad es que yo me lo apunto, sí señor, claro que sí. Además, ganas de volver a reencontrarnos con Rosa, que en su día formó parte de la compañía de teatro Axioma de Almería. Bueno, han ido a verme un amigo, tienen que venir dos. Uno de ellos no ha venido por cuestiones de agenda, pero bueno, él va a representar hoy aquí a los dos. Antonio Lafarque, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a saludar también a Aníbal García. Aníbal, buenas tardes. Le mandamos un saludo, como se decía antes, Efectivamente. que nos estará viendo, supongo. Bueno, espero que no los esté viendo, porque si no, la no. excusa del trabajo no me vale. Sí. Bueno, Aníbal, nos puedes ver en la redifusión o nos puedes buscar después en YouTube, pero te echamos de menos, que lo sepa, amigo. Bueno, ya echaba yo de menos. Sí. ¿Náufrago? Digo, ¿qué le ha pasado al náufrago? Bueno, al náufrago en esta ocasión que ha habido un pequeño retraso en la imprenta, y hemos salido casi un mes más tarde. Pero bueno, vamos a tratar de compensarlo porque a partir de este año vamos a editar 4 números al año, o sea, uno trimestre. Antes eran cuatrimestrales, sí, y ahora van a ser trimestrales. El próximo ya se está maquetando, está dedicado a Aurora Luque. Ah, qué bien. Así que si tú quieres, aquí vendremos a presentarlo como hemos hecho con Me ofendería que no ocurriera eso, ¿no? No te vamos a ofender. Me ofendería. Además, el número que acaba de salir lo tenemos aquí ya en la mesa y tengo que decir que es una auténtica delicia este número. Pues es que Joan Margarit, que fue premio Cervantes, o sea que digamos que este es nuestro primer premio Cervantes en la editorial, aparte de ser una bellísima persona, era una autoridad en materia de poesía. Bueno, era una autoridad en materias de la vida, igual que era un enorme arquitecto, una faceta quizás más desconocida cuando hablamos en términos literarios. Sí, pero es verdad que me estabas contando un poco su currículum como arquitecto. Sí, en el ámbito deportivo, tiene obras espectaculares, fundamentales. Su estudio junto con su socio Carles Buchadet, que también era catedrático de cálculo de estructura en la Escuela de Arquitectos de Barcelona, consiguieron su proyecto ganó la remodelación del Estadio Olímpico de Barcelona, el de Montjuïc. También construyó el Carlos Tartiere, donde juega el Oviedo, y un pabellón para jugar a baloncesto a partir de una antigua nave de ganadería en Vitoria, donde jugaba el Vitoria Araba. Y ese pabellón creo que ya no existe, pero vamos, son tres obras que en el ámbito deportivo marcaron su tiempo. Obras de un hombre que a su vez marcó también un tiempo, marcó la vida de mucha gente y marcaba ya por donde pasaba. Sí, el caso es que Joan tenía una personalidad magnética, o sea, te atrapaba más allá de sus textos literarios. Joan te hablaba como escribía,
porque parece que escribía para cada lector que le estaba contando algo al oído, le susurraba los versos al oído. Y ya cuando estaba frente a ti, en una cafetería, o en fin, hablando, paseando por la calle, te hablaba del mismo modo, ¿no? Tú casi te susurraba. Y sus palabras eran una continua enseñanza. Él no tenía ningún ánimo de ponerse profesoral, ni dogmático, ni mucho menos filosófico con los que éramos más jóvenes que él. Y tenía todo el derecho a hacerlo. Todo el derecho a hacerlo porque era una autoridad y además un hombre con un bagaje de lectura impresionante. Es un personaje irrepetible y como poeta, bueno, que lo has conocido y que lo has leído, puedes dar testimonio de lo que estoy diciendo. Yo cuando digo que es una de esas personas que marcan cuando lo conoce, lo digo por experiencia, ¿no? Porque pudimos echar un rato muy estuvo bonito. aquí, es verdad. Claro, estuvo es aquí. verdad que estuvo aquí, creo recordar. Sí. Estuvo aquí en Almería, lo tuvimos en la radio. Sí, estuvo aquí, claro, estuvo en la radio. No sé si llegó a venir aquí a los estudios, pero en la radio sí estuvo. En la radio sí estuvo. Y la verdad es que echamos un rato impagable con él. Sí, era un conversador formidable. Era una delicia escucharle hablar, porque al igual que con su escritura, te atrapaba. Era algo como hipnótico. Sí, y además tenía un tono de voz suave. Sí. Y hilaba muy bien la conversación y te dejaba pues prácticamente sin palabras. Sí, luego tenía así un carácter así como muy socarrón, como muy tal. Era un gran tipo, la verdad es que... Sí, en el cara a cara era irónico. No tanto aquí en los versos donde ya digamos que se plantaba frente a la vida y frente a la muerte, frente a todos los hechos vitales y los afrontaba con una entereza. Tú además, Antonio, has compartido amistad personal con él. Durante muchos años. De hecho, incluso me comentabas que en la última época ya de su vida estuviste cerca de él, ¿no? Estuve cerca de él. Una serie de amigos cercanos a él estuvimos en esos momentos, bueno, pues un poco al hilo de lo que iba sucediendo. Y a mí no es que me sorprendiera la actitud que tomó poco antes de fallecer, ¿no? Porque eso ya de algún modo lo había expresado aquí en sus poemas. Pero no deja de ser sorprendente y llamativo que él falleció de un cáncer de sangre, una leucemia, sí, que tuvo un primer tratamiento que no funcionó, después se presentó a otro voluntario, medio voluntario, a uno experimental, tampoco funcionó, y hubo un tercero, y entonces él dijo: dejadme morir en paz. Se refugió en su casa y allí vivió sus últimas semanas. Con una entereza absoluta, o sea, como si no pasara nada a su alrededor. Hombre, él mentalmente llevaba mucho tiempo de preparación, porque de algún modo abordar la muerte de la escritura es un modo de prepararte para cuando llegue, ¿no? Pero esa forma de hablarte es que te dejaba, vamos, helado, era impresionante. Y en esa última etapa de su vida también fue un ser excepcional. ¿Y cómo ha sido la selección de sus poemas? Bueno, la verdad es que Joan, toda su obra poética es una autobiografía. Decía el crítico Paul de Man, que ya no está entre nosotros, que él dudaba de que una biografía pudiera contarse en verso. Si él hubiese vivido en la época de Joan Margarit, no se hubiese atrevido a hacer esa afirmación, porque Joan, toda su poesía es tremendamente autobiográfica. Entonces, esta es la cantidad de poemas que escribió, que dijimos, vamos a hacer una selección para que sea representativa, pues vamos a centrarnos en su época infantil. Desde que él tiene los primeros recuerdos y los expresa, con 3-4 años, hasta que tuvo 12 años, que es un poco la edad que se considera límite en la infancia, ¿no? Fue una infancia triste, una infancia desgraciada. Él nació en el 38, o sea, vivió toda la grisura, las penurias, todos los desengaños, toda la resaca de la guerra civil, la primera resaca, que fue la primera ola, que fue la más dura. Y bueno, sus poemas ambientados en la infancia son estremecedores, pero siempre afrontando el dolor desde una especie de serenidad, habiéndolo interiorizado previamente, y después, una vez que ese dolor ha decantado, entonces lo expresa, ¿no? Así que... Qué bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, me gusta cuando venís a hablarme de esta colección, que hablemos de la gente que lo hace posible. Pues la gente que lo hace posible son 3. Está Aníbal González, está Jesús Carretero Casinello, que casi nunca lo mencionamos, pero es la tercera, la segunda, la primera pata del trípode, que es nuestro maquetador y nuestro diseñador, y después estoy yo. Pero no obstante, los que hacen posible, o sea, los que nos permiten regalar los 120 ejemplares que tiramos y difundirlo, son esta serie de empresas almerienses, que esto no es publicidad, se llama Justicia Poética. Exacto. Que son Arte 21, la Galería de Arte de la Calle de las Tiendas, La Dulce Alianza, que no necesita presentación,
la clínica dental de Amelia Artés, la parada del Bar de Copa, el Sí. Faro de Recóndito, la nueva librería en Carrera de los Picos y la asesoría de Antonio Pérez. ¿De acuerdo? Estos son nuestros ángeles de la guarda que nos permiten cada 3 meses editar estos libritos. Fíjate, hablaba Mónica hace un instante del Teatro Apolo, de ese ciclo de artes escénicas que lleva el nombre de Delicatessen. Bueno, esto lo es. Esto es otra Delicatessen que tenemos en nuestras manos gracias a los amigos de Papeles del Náufrago, que en su día tuvieron esta genial idea y que, bueno, pues ha dejado de ser una idea para ya asentarse y ya esperarla cada vez que llega el tiempo, ¿no? Con el primer número veníamos un poco diciendo qué va a pasar de cara al segundo, ¿no? Llevamos 5 números, el sexto, como te he dicho, se está maquetando y ya tenemos en vistas el séptimo y el octavo. Yo creo que es un proyecto ya casi consolidado, voy a decir casi, no me gusta tampoco. Está asentado ya. Un proyecto asentado y a partir de ahí vamos a ir creciendo porque la asociación quiere crecer dentro del mismo ámbito de la poesía en el que nació y tenemos previsto un ciclo de lectura que ya presentaremos en su momento. Sí, un ciclo de lectura que no es tan largo como nosotros hubiésemos pretendido, pero van a ser 4 lecturas concentradas en el mes de octubre. La haremos muy probablemente en los aljibes árabe de la Peña del Taranto, que me parece un sitio céntrico, silencioso, exento de tráfico, un sitio ideal para leer poesía y para oír flamenco, lógicamente. Y ya te daremos nombres porque tenemos la agenda prácticamente cerrada. Lleva el apoyo de Diputación y de Cajamar. Poco se habla de poesía en los medios de comunicación y sobre todo poco se escucha poesía en el día a día de la ciudad, y ya está bien que le dediquemos un espacio, aunque sea mínimo, en la televisión municipal, y por qué no este espacio de lectura, pues que va a ser impagable y que ya estamos deseando que llegue el mes de octubre para disfrutar de él. No, en serio, hablamos mucho de libros, de literatura, de novela. ¿Y la poesía? ¿Dónde queda? Un poco la hermana pobre de la literatura. Sin embargo, yo creo que es la lectura dentro de todos los géneros poéticos quizás la más gratificante para el lector. Pero sin embargo, bueno, pues tiene esa especie de sello de minorías y demás, que es cierto. O sea, no es la novela, no es un bestseller, nunca un libro de poesía será un bestseller. Pero sin embargo tiene esa gratitud hacia el lector por el placer que proporciona y por los caminos a los que te conduce de reflexión, interiorización, etcétera, etcétera. Así que no está de más en absoluto hablar de poesía. No, de vez en cuando, si fuese mejor aún hablar todos los días un poquito de poesía, no una hora ni 2. Una pequeña pildorita. Una lectura, por ejemplo, de un poema o 2 al día, que no te va a ocupar más de 5 minutos y te va a proporcionar un placer no de orden material, sino de orden espiritual. Como nos gustan mucho los placeres, sí, te voy a pedir que con este volumen de Papeles del Náufrago en la mano nos leas unos versos. De acuerdo, ¿has visto tú algún poema que tenga...? Pues mira, él lo que hace ¿Y por qué no lees tú ese y yo después, o leo yo uno y después terminas tú y lees el otro, Alfredo? Mira, voy a leer uno que creo que refleja muy bien el título. El título, Una sola oscuridad, hace referencia a que cuando, en sus memorias, para tener casi que ganar la guerra, casi las tituló, él rememora la muerte de su hermana Trini, su hermana pequeña Trini, y la recuerda como una sola oscuridad. Aquella noche, una sola oscuridad. Y eso nos sirvió para dar título, porque esa sola oscuridad fue la que ocupó sus 12 primeros años de vida. Él tuvo unas relaciones conflictivas con los padres, en cuanto que el padre, que era también arquitecto de las antiguas regiones devastadas, fue represaliado, estuvo en la cárcel. La madre se ocupaba de él, de la casa, era maestra de escuela, una mujer que no estaba demasiado bien vista, porque claro, en aquellos años una mujer independiente con un trabajo no estaba demasiado bien vista. Entonces él sufrió soledad por parte de los padres. Estuvo 2 años sin escolarizarse, con 7 años vagando por las calles de Lleida del año 45, imagínate el ambiente que podía haber, y sin amigos. O sea que fueron un cúmulo de soledades que al final, bueno, pues no tenía más remedio que expresarlas. ¿Lees tú primero o leo yo? Tú Venga, pues voy a leer este que hace referencia a su madre y a la soledad. Se llama En invierno antes del alba. Las recuerdo de niño, grandes e iluminadas, las puertas del mercado. Eran como mi madre, que no vivía en casa. Se abrían a la helada oscuridad de la calle por donde con temor yo pasaba camino de la escuela. Los miedos de los viejos,
¿Vienen todos de las calles oscuras de la infancia? Madre, este viejo no es más que el niño al que durante aquellos años dejaste solo demasiado tiempo. Oh. Y ahora tengo que leer yo, después de esta maravilla. Bueno, yo ya te digo, me ha atrapado cuando me has entregado este ejemplar, sí, un poema que lleva por nombre Pequeña escuela de suburbio. Era el otro que yo. Sí. Aquí lo tengo. Sí, este es magnífico. Es buenísimo. Me gusta mucho también. Y dice así: entonces era un niño y esto un pueblo. Los carros con las mulas esperaban en el paso a nivel antes del alba. Recuerdo este aula con una luz de invierno, pupitres como barcas amarradas en torno de la estufa, ventanales con el cielo, un pálido iceberg, y gatos en tejados. Ignoraba que siempre buscaría las ventanas para huir hacia dentro de mí mismo, que siempre mi ternura sería la pelota de trapos y cordeles rodando por el barro, las frías alpargatas de la lluvia. La ciudad, como un charco de agua sucia, invadió el pueblo, haciendo que surgieran miserables semáforos de cruces suburbiales, bloques de pisos de color de rata, pero nadie tenía ya los pies mojados por la lluvia. Y continúa, pero... No, ya con eso es suficiente. Sí. Además me parece un retrato. Yo comparo estos poemas a los iconos fotográficos de la posguerra de aquella época, las fotos firmadas por Robert Capa o por Agustí Centelles, ¿no? O sea, estás viendo un poema y estás viendo una fotografía de la posguerra. Cierto. Una capacidad de rememorar que tenían estos poemas fuera de lo común. Pues una maravilla. Amigo Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti, como Te siempre, espero por en el siguiente invitarnos. volumen. Por supuesto. Y vosotros, si os podéis hacer por ahí, andarlo rápido, un ejemplar de Papeles del Náufrago, esto es un tesoro, ¿eh? Que nos pueden escribir, que aún nos quedan algunos ejemplares porque no los vendemos, los regalamos a nuestro correo, papelesdelnáufrago@gmail.com, y si alguien quiere se le envía. Simplemente tiene que pagar los gastos de correo, nada más. El ejemplar es de regalo. Perfecto. Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Magnífico regalo el que nos Muchas proporciona gracias. siempre tu visita, y la de Aníbal también, a quien le mandamos un saludo. Bueno, estos días se está celebrando Expo Levante en Níjar. Ayer estuvo allí Mónica. Nos faltó tiempo para una última conexión, pero no os preocupéis porque ella lo grabó perfectamente para que hoy lo podamos ver. Así que nos vamos de nuevo a Expo Levante, aunque realmente vamos a hacer un viaje al pasado, porque fue en el día de ayer cuando Mónica nos hablaba así. Alfredo, pues nos encontramos ahora con José Manuel Fernández, director gerente de la cooperativa Vicasol. Muy buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes. Un año más en esta feria. Sí, un año, llevamos ya viniendo muchísimas ediciones y un año más. Una empresa de hortalizas almerienses que tiene que estar presente aquí en su tierra. Sí, bueno, nosotros somos una cooperativa compuesta por agricultores, fundamentalmente del poniente almeriense, pero también muchísimos de esta parte del Levante. Entonces, pues nosotros encantados de estar aquí, que pasen por nuestro stand, que vengan a vernos y hablamos con ellos, que se tomen algo, hablan distendidamente de esta campaña, de ahora que estamos en la sandía, en la campaña de sandía y melón, incluso ya con proyectos para la campaña que viene, pues encantado de tenerlos por aquí. ¿Cómo se está desarrollando esta campaña? Bueno, pues esta campaña estamos ya un poco en el desenlace final. Ha habido productos mejor, productos peor, si la comparamos con el año pasado no es una buena campaña. Vamos a ver cómo termina, va a depender mucho de qué pase con el melón y la sandía, que ahora estamos apenas empezando, y bueno, pues hay que terminar. Bueno, destacabas también los proyectos ya de cara a la próxima campaña. Sí, nosotros pues ya estamos haciendo las programaciones de la campaña que viene, estamos hablando de en torno a 1.800 hectáreas de cultivo, unas 300 o por ahí de cultivo de biológico, y nada, pues estamos ya finalizando y preparando la próxima. ¿Qué esperáis de cara a esa campaña que entra? Bueno, nosotros por lo pronto vamos a poner nuestro trabajo, como siempre, hacer un buen trabajo. Vamos a lo que son las superficies de cultivo, van a ser parecidas a las de este año, y una vez que pongamos ese trabajo y ese producto en el mercado, pues el desarrollo de los precios muchas veces influye, pues todo lo que es clima, consumo. Nosotros ponemos todo de nuestra parte y luego, a ver si tenemos un poquito de suerte, acompaña todo y se hace una buena campaña. ¿Cómo estáis notando vosotros el avance del sector?
Bueno, pues el sector, pues hemos tenido 2 años que han sido campañas bastante buenas. Esta ha sido un poquito peor. Se ha golpeado mucho la producción. Aquí, en el momento que nos sobra producto, pues el precio baja. También tenemos la problemática de otros países que compiten con nosotros en el mercado. Bueno, hay que ir trabajando día a día, intentar hacer el mejor de los trabajos y apropiarnos de esos mercados, dando un servicio y una calidad del producto, pues como lo estamos haciendo. O sea, ¿qué dirías que ese es el principal problema al que os enfrentáis? Sí, el tema... nuestra agricultura es una agricultura muy tecnificada, con mucho coste, entonces necesitamos unos ingresos muy considerables para poder cubrir esos gastos y tener los beneficios para poder seguir invirtiendo. Yo diría que ahí es donde nos la jugamos. José Manuel, estáis 3 días aquí en esta feria recibiendo clientes, recibiendo también pues a muchas personas que no son clientes pero que se acercan hasta aquí a visitaros, a hablar con vosotros. ¿Cómo lo vivís? Bueno, pues nosotros encantados de que pasen por aquí, pues los saludamos, hablamos del negocio. Yo creo que son 3 días para que se ha juntado aquí en esta feria el sector. Para nosotros también uno de nuestros objetivos es estar aquí, es apoyar al sector y ayudar, digamos, a generar esa oportunidad de negocio. Y bueno, pues nosotros encantados de tener por aquí en el stand pues a nuestros socios, agricultores, también se pasan nuestros trabajadores, proveedores, amigos. Bueno, son 3 días para charlar del negocio aquí en la feria. ¿En qué stand nos podemos visitar? Pues aquí estamos a la entrada, o sea, es decir, nada más entrar nos encontramos con y aquí estamos nosotros. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Pues ya sabéis, nada más entrar a la feria os encontráis con el stand de Vicasol. José Manuel ya está puesto, ya tiene la mente pensando en esa próxima campaña que se va a desarrollar. Qué gran gente los de Vicasol. ¿Hacemos un alto? No, nos vamos directamente con ella. Sí, iba a mandar ya publicidad, pero no. Tenía un compromiso con Mónica, que ya lo tenemos en directo. Ahora sí, volvemos de nuevo al presente de ese viaje que acabamos de hacer el pasado. Y nos vamos hasta el Espacio Alma, en el barrio La Goleta, porque ahí está Mónica. Mónica, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Pues sí, Alfredo, estamos en el Espacio Alma porque hoy el Ayuntamiento reconoce a 7 comercios que llevan al menos 50 años aquí en Almería. Y más, dice Josefa. Bueno, nosotros tenemos la suerte de estar con 2 de los protagonistas, con Josefa y con José. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Josefa empezó hace ¿cuántos años, Josefa? Pues yo jubilé a 65, aparte ya llevaba, pues yo creo que tenía 14 años. Y tengo 78, pues me dirá. Bueno, empezó con la peluquería, siendo peluquería estilo, ahora es peluquería Miralles. Exacto. Y la sigue su hija. ¿Cómo fue aquel comienzo? Pues comienzo fue que iba por las casas, le liaba los rulos a las clientas y luego le secaba a mano con el secador y luego la peinaba. Eso era el principio. Y luego ya, pues en casa de mi madre, monté mi peluquería, pues lo que ella me dejó. Y luego ya compré yo la de abajo, nos pasemos abajo, eso todo el principio. Y gracias a Dios fue la primera peluquera del barrio de Zapillo, la primera. Y entonces pues ya trabajaba también abajo, mejor porque era planta baja. Y luego ya después, al tener ya más hijos y la casa se me que chico, se murió mi padre, dice mi madre, yo no me quedo sola, me tengo que ir contigo. Así que ya la casa se me quedó chica, me compré el local donde está la peluquería ahora y una casa arriba. Luego ya que ya no me gustaba mucho y me cambié a otra y se quedó la peluquería allí. Así que entonces, pues así he seguido pues todo ese tiempo. Y mi hija pues se ha quedado ahora con la peluquería. Bueno, ya lleva sus años. Yo me jubilé con 65. Ahora vamos a hablar un poco del relevo que han tomado los 2 comercios, porque José, usted lleva con la farmacia Ayala, también nos decía, 52 años, sí. Cuando yo me instalé allí, que fue el alcalde, fue delegación, ¿sabes? En fin, fueron varias personas, porque entonces se iba el alcalde de la ciudad para inaugurar la apertura de la farmacia. Y cuando yo estaba rodeado de bancales, la calle... El trozo de calle esa no estaba hecha. Y entonces terminaba en un cañaveral donde está ahora la avenida del Mediterráneo. Eso era campo. Dímelo a mí, que lo he conocido yo, que no había ni un piso alto. Toda
estadísticas bajas. Todo era, ¿sabes?, por hacer. Desde luego el cambio que ha dado Almería, si recordamos aquellos tiempos, es que no la conoce ni la madre que la parió. El cambio que ha dado. Todos bancales, las casillas de sindicatos. Gracias. Y rápidamente, si pueden decirnos qué tiene que tener un comercio para cumplir 50 años. Hombre, trabajar bien, simpático, querer a la gente y que la gente te quiera a ti. Claro que sí. Dedicación, ¿sabes?, profesionalidad, cariño. Tienes que establecer como una familia. Aquello tienes que hacerlo como familia, porque además estábamos apartados de la ciudad. Y aquello se estaba haciendo. O sea, éramos familia. Amén. Pues Me han muchísimas. perdido ya mucha gente, que la llevo en el corazón hace poco, una que se me ha ido también joven. Y la he tenido desde la edad, por lo menos 53 años. Bueno, siempre quedan esos recuerdos buenos. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por todos los años que habéis Y cumplido. se ha muerto un poco tiempo. Enhorabuena. Alfredo, nosotros nos tenemos que despedir, ahora volvemos a conectar. Yo me voy a quedar un ratito aprendiendo de estos maestros, a ver si algún día emprendemos en algún negocio y cumplimos 50 años. Y me voy a quedar porque me va a presentar José a su hija. Ahora conectamos. ¿Ah, sí? Venga. Luego me Hasta cuenta. ahora. Sí, Hasta porque ahora, su hija hasta colabora ahora. también en la farmacia. Luego os cuento más. Venga, adiós. ¿Qué te dice? Dicen cosas por ahí. Bueno, nos vamos a marchar a publicidad. A la vuelta os vamos a explicar cómo se podía solucionar el problema de la vivienda. Ahora os cuento cómo.